buenas tardes para todos y todas. Como siempre, recibo un especial saludo de parte del presidente del Consejo Superior de Legislatura, del magistrado Jorge Luis Trujillo Alfaro, y de los demás magistrados y magistradas que integran la corporación. Como siempre, también un saludo muy especial de parte de la doctora María Lucero Novoa, rectora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. En la tarde de hoy continuamos con el ciclo de capacitaciones en Derecho Electoral, con la conferencia titulada El procedimiento sancionatorio electoral, una garantía sustantiva del Estado constitucional y democrático. Esta conferencia reviste especial importancia, pues permite teorizar el papel que juegan los partidos políticos en una democracia representativa en la que indudablemente tiene que haber una institución que canalice la votación y la voluntad popular en los órganos de elección, los órganos de decisión. Los partidos políticos son sin duda una institución extraña a la teoría general del contractualismo y la democracia representativa. Son instituciones intermedias, hacen parte de la sociedad civil, son personas jurídicas de derecho privado, pero sin duda tienen funciones constitucionales fundamentales, la representación y la canalización de la participación. En esa medida, en tanto instituciones privadas, también son instituciones de especial importancia constitucional. En esa medida, su regulación, su control, su sanción, su eventual sanción, pues es un asunto fundamental para cualquier Estado que se precie ser democrático. Siempre se tendrá que decir que la calidad de una democracia depende de la calidad de los partidos políticos. Su garantía, control, fiscalización es fundamental para el ejercicio de una democracia que más o menos respete la transparencia del voto. Sin duda estamos entonces en una conferencia de vital importancia. Por lo anterior, tenemos el gusto de presentar a la doctora Ana Ospina, que es abogada especialista en Derecho Administrativo y magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, y tiene una amplia hoja de vida, una trayectoria amplia en el sector público, privado. Ha sido asesora del Consejo Nacional Electoral, asesora de la Administración del Estado Civil, ha desempeñado distintos cargos en la sección quinta del Consejo de Estado, fue apoderada judicial del Departamento Nacional de Penación, también trabajó en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, fue jefe de la Oficina Jurídica de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios del USPEC, ha tenido otros cargos de asesoramiento e incidencia pues, en entidades públicas de orden territorial. Actualmente es docente, posgrado de la Universidad de Santo Tomás y es profesional especializada del Consejo de Estado. Doctora Ana Carolina Osorio, un gusto tenerla entre nosotros. Por favor, siéntase bienvenida y tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, David. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos quienes nos acompañan el día de hoy, tanto colegas directamente afectados o interesados y curiosos del derecho electoral como público en general. Muchas gracias a la doctora María Lucero Novoa por la invitación a participar de este ciclo de conferencias en derecho electoral, del que ya han tenido otros profesionales y expertos en la materia oportunidad de intervenir para ocuparse de otros tópicos. Muchísimas gracias también al doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, a quien envío un afectuoso saludo con todo el cariño y la admiración que le tengo, pues he trabajado con él en varias oportunidades a lo largo de mi trayectoria profesional. Como decía David, yo soy abogada de la Universidad del Norte, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Ciencia Política, ya casi con 20 años de haber terminado la universidad, de estar ejerciendo esta profesión, especialmente en el ámbito del derecho electoral y por esa curiosidad, por ese interés y por esa profundización, entiendo yo que he sido referenciada e invitada a dirigirme a ustedes esta tarde para continuar en este ciclo. Y la materia que nos convoca el día de hoy tiene que ver con la potestad sancionatoria de la autoridad electoral y de los partidos y movimientos políticos, que como vamos a ver son los titulares de esta potestad en el ámbito que nos interesa en esta tarde. Para hablar del procedimiento sancionatorio electoral, y pues David hizo ahorita énfasis en la trascendencia que tienen especialmente los partidos en para la realización del principio democrático en el país. Indudablemente los partidos son un actor esencial para la realización
de la democracia, para tener una democracia sana, de una calidad, de un nivel por lo menos aceptable. Pero igualmente las autoridades electorales pues representan al Estado en esta estructura pues que está conformada básicamente por 3 ramas del poder público, por unos órganos autónomos independientes, y dentro de este diseño institucional constitucional pues tenemos al Consejo Nacional Electoral a la cabeza de la organización electoral y ejerciendo esta potestad sancionatoria. Y para hablar de este asunto tenemos que ponernos necesariamente un poquito filosóficos y recordar que en un Estado de derecho, y como el nuestro Estado social de derecho, pues la cláusula general de libertad es la regla general, valga la redundancia. Todas las personas, y tenemos en nuestra Constitución ese principio consagrado, los particulares pues solo están, es decir, pueden ejercer todas las conductas que no les estén prohibidas, mientras que las autoridades pues solamente pueden cumplir lo que establece la ley y no pueden extralimitarse su pena de ser objeto de sanciones. Entonces les decía que tenemos que ponernos un poquito filosóficos, sobre todo acudiendo a algunas sentencias de la Corte Constitucional sobre derecho, sobre el poder punitivo del Estado, sobre derecho disciplinario, que nos dice que, pues, la regla general es que, como les insisto, los particulares pueden ejercer libremente sus intereses, sus derechos, pero también es un principio básico de la sociedad que el Estado, que el aparato estatal, a través de sus instituciones debidamente legitimadas, pueda establecer los castigos y las sanciones a la infracción del ordenamiento jurídico y de las conductas, sobre todo, que se encuentran proscritas para cada uno de los actores que interesan a los diferentes ámbitos en los que se manifiesta ese poder punitivo del Estado. Entonces, este poder punitivo del Estado en Colombia se manifiesta básicamente en 2 ámbitos, en el penal y en el administrativo, específicamente administrativo sancionatorio. Ahora vamos a ver cómo se clasifican en estos 2 frentes estas facultades. Y tienen en común, tanto en el penal como en el administrativo, pero es decir, en general el poder punitivo del Estado en sus diferentes manifestaciones, siempre va a tener en común que lo que interesa es proteger un bien jurídico. Es decir, se justifica que el Estado establezca unas faltas, identifique unas conductas relevantes que pueden lesionar bienes jurídicos constitucionales, que establezca asimismo unas sanciones, que establezca procedimientos para poder respetar el debido proceso y el derecho a la defensa de quienes son investigados, que identifique de manera precisa quiénes son esos sujetos destinatarios de las faltas y de las sanciones, y en general, pues que se pueda tener certeza de qué es lo que se está castigando, hasta qué punto y quiénes son esas autoridades. Y pues naturalmente que dentro del procedimiento se puedan conocer sus etapas y la manera de ejercer la defensa y los tiempos en los que se deben proferir esas decisiones. Este poder punitivo del Estado, a diferencia de otros controles de legalidad, como el que se hace sobre los actos administrativos, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, donde yo trabajo justamente, a diferencia de ese ámbito, de ese escenario, en el ámbito punitivo del Estado, lo que se analiza, lo que se revisa es la conducta de un sujeto que viene a ser el sujeto disciplinable, y se analiza, se profundiza en la naturaleza de esa conducta, en la voluntad para producir, realizar esta conducta, si se observaron deberes mínimos de diligencia, de cuidado, y vamos a profundizar un poquito más en eso más adelante. Y también tienen en común que están guiados, estas autoridades que ejercen el derecho sancionatorio en diferentes escenarios, están guiados por principios fundamentales, que son principalmente el debido proceso, es decir, que se asegure que se conozca cómo se ejercerá esta facultad, el principio de legalidad, en virtud del cual solo puede sancionarse
la falta que está expresamente establecida como tal por el legislador y las correspondientes sanciones que se han establecido para esas faltas. También unido a criterios de gradualidad, de proporcionalidad, de razonabilidad y otro principio fundamental que está relacionado con el análisis conductual y es el de la culpabilidad. Es decir, siempre voy a revisar no solamente si la falta se cometió, sino que también se tiene que verificar las circunstancias o las condiciones o los móviles de esa conducta que en principio habrá lesionado el bien jurídico y habrá configurado la falta. De modo que lo primero que hay que tener en cuenta es que el poder punitivo del Estado pues ejerce en estos dos ámbitos y siempre va a tener unos postulados fundamentales que van a funcionar de manera similar, aunque con diferente intensidad en estos dos frentes. De modo que este poder sancionatorio, poder punitivo del Estado, se conjuga o responde a un concepto genérico que es el de derecho sancionatorio, sobre todo en materia administrativa, y visto desde otro prisma, también lo podemos analizar ya no como penal y administrativo, sino como un derecho sancionatorio que tiene presencia en lo judicial, en lo administrativo, y también lo comparten los particulares bajo las condiciones que establecen la Constitución y la ley. En el ámbito judicial, este derecho sancionatorio principalmente le corresponde al juez penal, a la jurisdicción ordinaria penal, y pues para castigar todas las conductas que están establecidas como delitos en el código correspondiente. También tenemos, y se nos suele olvidar, en materia judicial, en el ámbito judicial, al juez de la pérdida de investidura. El proceso de pérdida de investidura del que sé que ya se habló en este ciclo de conferencias es un proceso eminentemente sancionatorio, es un juicio de moralización de la conducta de los miembros de corporaciones públicas de elección popular, es decir, congresistas, diputados, concejales y ediles. No vamos a profundizar mucho en ese, pues porque es ya fue objeto de otra charla, pero sí vamos a dejar algunas reflexiones sobre él. Y adicionalmente recordemos que por disposición expresa de la Constitución, algunas autoridades administrativas tienen funciones jurisdiccionales y justamente en ejercicio de esas funciones jurisdiccionales pueden imponer sanciones, que es el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio. Por eso las pongo allí como de último y con un asterisco, pero igual están en ese frente. El otro escenario es el administrativo sancionatorio propiamente dicho, y el primero, al que nos lleva automáticamente nuestro conocimiento esencial en el tema, es al derecho administrativo disciplinario, que si bien todas estas manifestaciones son también disciplina de diferentes sujetos, en estricto sentido, el derecho disciplinario es el que responde al control, a la vigilancia de la conducta de quienes ejercen funciones administrativas o funciones públicas. No vamos a entrar en la diferencia entre una cosa y la otra, que ya es más como de derecho constitucional y administrativo y de lo que yo hablo en mi clase de la que mencionaba David en la especialización en derecho administrativo. Pero en estricto sentido, ese es el ámbito disciplinario. Ahí hay unos bienes jurídicos que se protegen, principalmente la prevalencia del interés general, pues según el cual el que obliga a que todos los servidores públicos pues cumplan las funciones que están señaladas en la ley o en el reglamento, que no se extralimiten en sus funciones y que cumplan con un código mínimo de conducta que está establecido en el Código General Disciplinario, creo que se llama el que entró en vigencia hace poco. Asimismo, hay manifestaciones de este derecho administrativo sancionatorio en lo tributario, en lo fiscal, en lo ambiental, con sus diferentes autoridades, y en materia electoral, que es el que nos interesa y en el que vamos a
hacer hincapié en lo que resta de la intervención. Y también en el ámbito sancionatorio tenemos que considerar o tener en cuenta que los particulares que comparten el ejercicio de funciones públicas por virtud de la propia Constitución, porque la Constitución así lo permite y la ley lo reglamenta, se me ocurren por lo menos estos dos ejemplos, uno que es totalmente pertinente a lo que vamos a conversar hoy, que es la posibilidad de que los partidos políticos disciplinen a sus militantes y a sus directivos y a las personas, a los ciudadanos elegidos en cargos con aval suyo. Y otro ejemplo, el de los tribunales profesionales, que pues imponen sanciones a las personas que ejercen la correspondiente profesión. Con este esquema general, es importante partir de la premisa de que existen diferentes expresiones estatales para imponer sanciones por comportamientos antijurídicos, es decir, que no solo son contrarios a lo que establece la ley, sino que también tienen suficiente relevancia y la capacidad de lesionar el bien jurídico que se protege. Y también que estas manifestaciones tienen diferentes grados e intensidad en su aplicación. Por ejemplo, en el ámbito penal, sabemos naturalmente que lo que se afecta de forma principal es la libertad de la persona, pues que es derecho valioso y pues de lo más relevante para la dignidad del ser humano. Pero pues en otros escenarios, como en el que nos interesa, pues la intensidad se gradúa según la falta. No es que en penal no sea así, sino que pues acá no se afecta la libertad individual en estricto sentido, sino el patrimonio de la persona o el ejercicio de otra clase de derechos. Entonces, con estas bases vamos a referirnos al sancionatorio electoral, pero igualmente es importante encontrar o ubicar esta parte de las competencias de la autoridad electoral dentro del universo de controversias electorales. Me parece importante este enfoque. Por eso en esta diapositiva, que se titula Controversias electorales, parto de la existencia de dos autoridades básicas, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado, especialmente, pero no exclusivamente en la sección quinta, pues porque la sala plena y salas especiales de decisión son las que tienen competencia en materia de pérdida de investidura. Pero principalmente las controversias electorales se mueven entre CNE, Consejo de Estado, y tengo esta corte electoral entre comillas para no dejar de mencionar que en las más recientes iniciativas en el Congreso se destacan dos proyectos de acto legislativo que ya parece que no van más, por lo menos en sus iniciativas o sus intenciones iniciales, con relación a la creación de una corte electoral que lo que busca a grandes rasgos es, sí, superar una serie de críticas que ha habido principalmente al Consejo Nacional Electoral, a su efectividad, a su operatividad, a su origen en la conformación. Pero me interesa destacar de estos dos proyectos de acto legislativo, sobre todo uno que buscaba darle naturaleza judicial a todas las controversias electorales, para que existiera un solo órgano que decidiera esta clase de conflictos. Y la idea detrás de esto es, pues, imprimir mayor seguridad jurídica al momento de decidir, porque pues, no es objeto de esta charla, pero sí existen a veces posiciones encontradas entre el órgano electoral administrativo y el juez electoral. Entonces, dejando eso hasta ahí, muy a pesar de todo lo que se pueda decir, lo importante en esta parte es destacar que las controversias electorales están ubicadas nuevamente en tres frentes: el judicial, el administrativo y el privado o interno de los partidos. En el ámbito judicial, entonces tenemos controversias electorales en las que se discute la legalidad del acto que declara la elección. En este momento, pues estamos en temporada alta, le podríamos decir, en la sección quinta del Consejo de Estado,
conociendo todas las demandas que dentro del plazo de caducidad de 30 días se han presentado como consecuencia de las elecciones a Congreso que tuvimos el 13 de marzo y que se declararon entre marzo y julio, hasta el 19 de julio que se declaró Senado, se estuvieron declarando elecciones de diferentes circunscripciones de Cámara y Senado llegó ese día y las especiales. De modo que pues eso ha estado ahorita ocupando naturalmente a la sección quinta y en principio, y vamos a dejar esta reflexión al final, en principio el proceso de nulidad electoral no tiene carácter sancionatorio. Sin embargo, hay algunas voces en el litigio, en la academia, respetados litigantes, algunos amigos cercanos, que hemos venido reflexionando sobre cómo en el proceso de nulidad electoral también, por cuenta de algunas causales, se puede llegar a analizar la conducta del elegido y cómo esa conducta es la que determina que se declare o no la nulidad. Y en esa medida no es un juicio de legalidad del acto, sino verdaderamente se traslada a lo que hace el elegido cuando fue candidato. Es el caso por excelencia de la doble militancia en la modalidad de apoyo, cuando el que es elegido, cuando fue candidato, no apoyó a los que eran candidatos de su propio partido, sino que apoyó a candidatos de otras colectividades. Lo dejamos hasta ahí, o no, es importante decir otra cosa, también al proceso de nulidad electoral se llega cuando el Consejo Nacional Electoral declara que se han violado los topes de campaña y cuando impone la sanción correspondiente al que fue elegido. En este caso dice la ley 1475 que el CNE tiene que enviar esa decisión al Consejo de Estado para que el Consejo de Estado, a través del proceso de nulidad electoral, imponga la sanción de pérdida del cargo. Y en esa medida, el proceso de nulidad electoral se apropia un poco de ese carácter sancionatorio porque resulta siendo el medio por el cual se impone la sanción que de hecho es constitucional. Bueno, ahora sí lo vamos a dejar hasta ahí, tratándose de nulidad electoral. Entonces, en principio, ahí hay controversia electoral, pero no sancionatoria, en principio. Pérdida de investidura, ya lo dijimos, por excelencia, proceso sancionatorio. Solo para refrescar, lo conoce la jurisdicción de lo contencioso administrativo, tribunales administrativos en primera instancia, tratándose de diputados, concejales y ediles. Segunda instancia, Consejo de Estado, y Consejo de Estado, en el caso de congresistas, la primera instancia son las salas especiales de decisión y la segunda instancia, que se implementó hace algunos años para respetar el principio de doble conformidad, la sala plena hace las veces de instancia de apelación y es la que toma la decisión definitiva. Y bueno, no quise dejar por fuera al juez penal también de las controversias electorales, porque pues hay todo un capítulo de delitos electorales en el Código Penal, como el constreñimiento del sufragante, ahí está compra de votos, transhumancia también es un delito electoral, inscripción irregular de cédulas, bueno. En el ámbito administrativo, entonces tenemos las investigaciones que adelanta el Consejo Nacional Electoral y allí se concentra principalmente el procedimiento administrativo sancionatorio que le da nombre a esta conferencia. En esas investigaciones que adelanta el Consejo Nacional Electoral y que vamos a detallar seguidamente. Adicionalmente, hay controversias que nacen de la impugnación contra las inscripciones de los candidatos, es decir, en época preelectoral, por inhabilidades principalmente, no por requisitos, por inhabilidades, por cuota de género. Básicamente, pues es por esas razones, por doble militancia. Y también en materia administrativa, como parte de las controversias electorales, el CNE conoce las impugnaciones contra las decisiones de los partidos. Y vamos ahorita a hablar, es decir, la disciplina interna de los partidos da lugar a actos internos del partido que pueden ser impugnables ante el CNE. Y el último escenario, la última área, pues está representada en los partidos que por virtud de la propia Constitución
deben tener en su estructura un órgano de control ético y disciplinario y asimismo un código ético y disciplinario donde se establezcan unas conductas, algunas que ya trae la Constitución y otras pues que se pueden establecer según la libertad de los partidos políticos en su conformación y organización. Me interesa también que veamos que dentro de la competencia del Consejo Nacional Electoral, las investigaciones tienen un peso importante en la medida en que el Consejo Nacional Electoral es el órgano de regulación, vigilancia, inspección y control de la actividad, de toda la actividad electoral, de los partidos, de los candidatos principalmente, pero en la actividad electoral pues participan otros sujetos y ahora vamos a ver cómo eso lo reconoce la Ley 130 del 94. Lo que me interesa para cerrar esta parte es que el CNE pues tiene ese frente de trabajo, esa competencia de investigación con fines sancionatorios, pero hace muchas otras cosas. Se encarga de la regulación de algunos aspectos ordinarios, las resoluciones generales le llaman allá. Por ejemplo, cada año que señala las fechas para hacer consultas de partidos, cada año que actualiza los valores de las multas, cada año, porque es que todos los años hay así sea elecciones atípicas, cada año que señala los topes de financiación de campañas, los topes de materia de publicidad, cuántas vallas se pueden tener, cuántas cuñas se pueden sacar, cuánta propaganda en televisión, el tema de las redes sociales que todavía está un poco gris en cuanto a la regulación. También se encarga de distribuir los recursos, tanto para el funcionamiento de los partidos como para la financiación de campañas, estas últimas a través del sistema de reposición de votos, reconoce personerías jurídicas, resuelve sobre la pérdida de la misma, en los casos que pues, establecen la Constitución y la ley. También hace de comisión escrutadora para declarar las elecciones nacionales. Y lo que me interesa acá, insisto, es ver que esas investigaciones son una parte, sí, responden a una función constitucional esencial, pero pues también ejerce otras y más adelante vamos a ver qué peso, por lo menos aproximado, le podemos dar a esa competencia dentro del máximo órgano electoral del Estado. Entonces, ya entrando más aún en la materia del procedimiento sancionatorio electoral y trayendo ideas del principio, es decir, que el poder punitivo del Estado en sus diferentes manifestaciones tiene unos básicos, unos presupuestos fundamentales, tenemos que empezar por identificar cuáles son los bienes jurídicos que se protegen en el caso de la manifestación del poder punitivo del Estado en materia electoral. El primero, lógico, facilísimo, el principio democrático, el Estado social de derecho, que es un rasgo del Estado colombiano, pero al mismo tiempo es un principio, se convierte en principio, diversos derechos fundamentales, el de ser elegido, el de elegir y ser elegido, el de participación, el derecho fundamental a la igualdad, la moralidad administrativa, la transparencia. Ahí se conjugan varios bienes jurídicos porque pues existen también diversas conductas o actividades que se despliegan durante el proceso electoral. Además, son diferentes actores. Está el ciudadano votante que realiza algunos actos, no solo ir a votar, y para votar también, pues, la Constitución establece unos parámetros, unas orientaciones. Está el ciudadano que no solo va a votar, sino que también ha tenido que inscribir la cédula o modificar, o eso es un poco impropio, modificar el lugar de votación dentro del plazo que establece la ley, un año antes de la elección correspondiente y hasta 2 meses antes, es decir, que dura 10 meses. Bueno, eso es en cuanto al ciudadano. También tenemos a los partidos, a los candidatos, bueno, ya vamos para allá. El punto es que frente a cada uno de los actores, hay unas conductas y frente a cada conducta pues también va a haber un principio, unos más, bueno, todos gozan del carácter general de los principios, pero en todo caso unos que apuntan más a los otros. Adicionalmente,
hay unos sujetos disciplinables. Primero, la Constitución identifica expresamente a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica. Yo normalmente me ahorro ese nombre tan largo y pues meto a todos en una bolsa de concepto general de partido eh, y pues entendiendo que son los que tienen personería jurídica. También señala la Constitución como sujeto disciplinable en esta materia a los directivos, es decir, representantes legales, los integrantes de los máximos órganos de dirección, que normalmente son las convenciones nacionales, los congresos nacionales, las asambleas de los partidos, los directivos en el nivel territorial, el veedor, el auditor, bueno, según los estatutos, pero pues hay unos directivos mínimos pues a la cabeza de estas organizaciones políticas. Otro grupo son los candidatos, naturalmente. Sin embargo, vamos a ver que frente a ellos hay algunos cuestionamientos con relación precisamente a cómo se aplican esos principios mínimos del derecho sancionatorio en electoral, porque no siempre es claro ¿por qué se está sancionando un candidato si en la ley, por ejemplo, lo que dice es que las faltas son imputables a los partidos y a sus directivos? Y vamos a ver ahorita cómo en la ley 1475 los destinatarios de las faltas son partidos y directivos y los de las sanciones también. Entonces, ¿cómo entro ahí a integrar a los candidatos que por sentido común deben responder, pero la norma no me lo dice tan claramente? Están también las empresas que se dedican a realizar encuestas y sondeos de opinión política y electoral. Ellos son señalados expresamente en la ley como sujetos objeto de sanciones o de disciplina por la autoridad electoral. Y la ley 130 del 94 habla de otras personas. Y esas otras personas, pues nos abre una puerta un poco extraña tratándose del derecho sancionatorio y del principio de legalidad, que hemos visto que tiene que estar supremamente claro en la ley, pues quién es el sujeto que va a ser el objeto de investigación. ¿Quiénes pueden ser estas otras personas o quiénes son, en efecto, los gerentes de campaña que tienen responsabilidades con relación a la administración de los recursos de campaña que son de origen mixto? Ya hemos visto que, bueno, eso no lo hemos visto acá, pero sabemos que el sistema de financiación de campañas en Colombia toma tanto de lo público como de los particulares. Y cualquier ciudadano, ¿será que también podría ser sujeto disciplinable? El ciudadano que pensemos que en época de campaña, o más bien antes de que empiece la época de campaña, ya tiene un póster de un candidato que está, precandidato que está empezando a hacer campaña de expectativa y lo pone en su casa. ¿Será que ese ciudadano también puede ser investigado por propaganda anticipada? Los funcionarios públicos también están señalados expresamente en la Constitución como destinatarios de investigaciones en materia electoral por contribución a campañas, salvo unas excepciones legales. Quienes somos servidores del Estado no podemos hacer aportes a campañas, aunque el control de esta conducta no es de la autoridad electoral, es decir, del Consejo Nacional Electoral, sino de la Procuraduría o de los órganos de control interno de las entidades públicas. Pero en todo caso, en el marco estrictamente electoral, los funcionarios públicos también están mencionados expresamente en la Constitución como sujetos disciplinables por infracción de la normatividad electoral. En cuanto al procedimiento, básicamente está la Ley 130 del 94, la 1475 de 2011, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que tiene un procedimiento administrativo sancionatorio, digamos, a falta de uno especial, y una resolución del Consejo Nacional Electoral del año 2003, una resolución general que justamente regula procedimiento para investigaciones administrativas. Estos cuerpos normativos coinciden en unas etapas elementales. Una indagación preliminar cuando no existe suficiente
todavía no hay suficientes elementos para abrir formalmente una investigación administrativa con fines sancionatorios, indagación preliminar, investigación, apertura de investigación formal, formulación de pliego de cargos en el que se tiene por lo menos que identificar la falta o las faltas y las sanciones posibles, una etapa de descargos por parte del implicado para que ejerza su derecho de contradicción y defensa, una etapa probatoria, una etapa de alegatos, la decisión y los recursos procedentes. En este caso es importante resaltar, y lo comentaba hace un rato con un ex magistrado del CNE, amigo muy querido, que no hay doble conformidad, no hay doble instancia en materia administrativa sancionatoria, y adicionalmente en el CNE confluyen tanto la instrucción como el juzgamiento, pues usando estos términos un poco imprecisos, pero el punto es que en el CNE ocurre todo, ocurre la acusación y adicionalmente también la decisión. Y el único recurso que procede es el de reposición, y la ponencia incluso la lleva el mismo magistrado que fue ponente de la decisión que se está recurriendo. Entonces, pues ya quedan como esas críticas de una vez frente a lo que tiene que ver con el procedimiento sancionatorio. ¿Y dónde se concentran principalmente los temas de esta materia? En financiación de campañas, y específicamente lo que se llama ya de forma coloquial en el CNE, artículo 25. Artículo 25 es de la ley 1475, que tiene tres conductas básicamente, o más bien tres órdenes o parámetros de actuación en campañas. Abrir cuenta única cuando, no en todas las campañas, sino cuando los topes o el límite máximo supera los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También designar un gerente que administre esa cuenta, y más bien que administre los recursos de la campaña y se asegure de que siempre pasen por esa cuenta única. La presentación de informes de ingresos y gastos de campaña, que para los candidatos es obligatorio dentro del mes siguiente a las elecciones, mientras que para los partidos es obligatorio dentro de los 2 meses siguientes con base a los informes individuales. La violación de topes de campaña, la financiación ilegal o con base en fuentes prohibidas, los gastos de campaña de manera anticipada, el uso de recursos de funcionamiento de los partidos también. Ya no estamos en el marco estrictamente electoral, sino de actividad de los partidos. Entonces, financiación es muchas cosas, principalmente cuenta única, recapitulando, gerente, informe de ingresos y gastos, violación de topes, pero las más recurrentes son cuenta única e informe de ingresos y gastos. En materia de propaganda electoral, se controla la propaganda que se realiza antes de la época que permite la ley. La ley dice que los candidatos pueden iniciar recaudación de recursos para campañas con la inscripción. Entonces ahí hay un primer, digamos, referente en cuanto a referente de oportunidad. Pero también hay otra norma más específica que dice desde cuándo se puede hacer publicidad en medios de comunicación, que es 3 meses antes de las elecciones. Y bueno, habría que acudir a esas normas correspondientes que regulan cómo se hace la propaganda. Y de ahí mismo surgen las faltas por infracciones a normatividad. Entonces, principalmente es por propaganda anticipada con relación al plazo legal, propaganda negativa, por noticias falsas, lo recuerdo mucho y sobre todo esa y la propaganda negativa en la campaña del plebiscito de 2016, que incluso se llegó a plantear como una posible causal de nulidad electoral de los resultados del plebiscito, algunos recordarán eso, y también la violación de los topes de propaganda, porque como decía hace un rato, el CNE también dice hasta cuántas vallas, cuál es la dimensión, incluso cuántas cuñas, cuántos avisos en prensa, y eso lo establece a través de una resolución, pues que es el objeto directo y específico de control por parte del CNE. Esto tiene una dificultad, lo mismo en materia de financiación,
del control de estas conductas o de estas actividades, y es que el CNE no tiene presencia territorial, y si bien puede conformar tribunales y comisiones de garantías y de vigilancia, pues resulta ser un mecanismo insuficiente para poder conocer la realidad del desempeño de las campañas en cada uno de los lugares donde están ocurriendo, sobre todo tratándose de elecciones territoriales, pero no exclusivamente, porque en Congreso también pues las circunscripciones de cámaras son departamentales y todo está ocurriendo, o la mayoría está ocurriendo por fuera de donde la entidad tiene sede. Esa es otra crítica que también se puede ir anticipando frente a estos temas más recurrentes en materia de facultad o potestad sancionatoria electoral. Otro tema, y ya lo habíamos mencionado, las encuestas. Estas encuestas, pues si bien tienen una amplia libertad de tanto de conformación de las firmas como de publicidad, de publicación, sí tienen unos requisitos mínimos, tanto para crearlas como para publicar las encuestas. En cuanto al contenido, por ejemplo, deben estar acompañadas por una ficha técnica, debe decir quién la financió, en qué época se hizo, la muestra, cuáles fueron las preguntas y bueno, una serie de parámetros que son objeto de control y que pueden dar lugar a sanción. Y pongo ahí entre signos de interrogación, ¿será que la transhumancia es un proceso sancionatorio? Porque teniendo en cuenta lo que hablamos al principio, partiendo de la premisa de que se analiza una conducta y no se hace en estricto sentido un análisis de legalidad de un acto, o más bien se concentra la autoridad en revisar qué hizo el sujeto disciplinable, pues en el caso de la transhumancia lo que se hace es dejar sin efectos un acto de inscripción de cédula. Y claro, detrás de esto sí hay un ciudadano que voluntariamente o desprevenidamente o engañado inscribió su cédula en un lugar distinto al que reside, un municipio distinto, pero pues habría que preguntarle a algunos magistrados del Consejo Nacional Electoral si podemos darle esa connotación sancionatoria o si es más bien una actuación administrativa que tiene otros fines y que corrige otra serie de irregularidades. Lo mismo se puede decir para la revocatoria de inscripción de los candidatos. En este caso, pues lo que se hace es revocar el E6, que es el formulario de inscripción, por las causales que veíamos ahorita, principalmente inhabilidades y doble militancia. Pero pues no se analiza en estricto sentido la conducta del candidato, aunque sí definitivamente se afecta el ejercicio de un derecho, en este caso el ejercicio del derecho a ser elegido, y también tiene impacto sobre la organización política que lo avala, que también se ve afectada en su derecho de postulación, pero pues legítimamente restringido. Entonces quedan ahí esos interrogantes, pero principalmente son tres escenarios en los que más se manifiesta esta competencia sancionatoria del CNE: financiación de campañas, y dentro de esta informe de ingresos y gastos y apertura de cuenta única; propaganda electoral, principalmente por la oportunidad de esa propaganda o por la violación de topes; y en materia de encuestas, por publicidad sin los requisitos que establecen la ley y el reglamento. Ahora vamos a mirar cuáles son las faltas. Hay una falta genérica, voy a empezar por acá. Las faltas pueden aparecer como propiamente dichas, se dice la violación de topes, esa es una falta; la doble militancia, avalar candidatos condenados. Pero también hay unos parámetros generales de conducta y unas prohibiciones que, si se infringen, se vuelven faltas. Y esta cita que tengo acá, que viene de la Constitución y que se reproduce en la Ley 1475, es el mejor ejemplo, porque dice: los partidos y movimientos políticos, ahí hay un sujeto en particular, deberán responder por toda violación o contravención a las normas que rigen su organización, funcionamiento o financiación. Ahí cabe todo.
Por ejemplo, la Constitución dice que los partidos están obligados a seleccionar a sus candidatos a través de procedimientos democráticos. El único que yo sé que todos conocemos y que se nos viene a la cabeza enseguida son las consultas, pero no es el único. Ellos también acuden a estas decisiones por consenso, por encuestas internas, por postulación de los directorios territoriales. Entonces, todo esto para decir que si se infringe esa norma que tiene que ver con el funcionamiento del partido en la medida en que está ejerciendo un derecho constitucional, el de postulación, yo puedo sancionar directamente porque no hubo procedimiento democrático. Entonces, el punto es que si bien existen esas prohibiciones o parámetros generales de conducta, es relativo cuando eso se puede disciplinar específicamente como una falta. Entonces, normalmente se acude a las que están establecidas de esta forma más específica. Violación de topes, que está incluso en la Constitución, financiación con fuentes prohibidas, de campañas me refiero, avalar candidatos condenados por los delitos que están en la Constitución expresamente. La doble militancia es una falta, está clarísima en el 107 de la Constitución. No celebrar convenciones cada 2 años por parte de los partidos. Esto afecta la personería jurídica, pueden perderla por este caso, por este hecho. Contribución a campañas, y esto pues se atribuye a los funcionarios públicos, encuestas sin requisitos. Adicionalmente, dice la Constitución que los estatutos pueden crear otras faltas, principalmente que tienen que ver con hechos contra la buena fe, el interés general, el patrimonio del mismo partido del Estado o actuaciones contra la moral y el decoro. Eso me lleva un poco al caso reciente de un senador de Colombia Humana, específicamente de Pacto Histórico, que tuvo pues un episodio complicado con la fuerza pública en Cartagena, en un hotel, y pues el partido emitió un comunicado diciendo que tomaría las medidas necesarias y procedentes de acuerdo con sus estatutos para disciplinar esta conducta, pues tiene que ver específicamente con este último punto. Hay otras que vi en algunos estatutos que estuve revisando, el retiro voluntario del partido durante el periodo, por ejemplo, para el partido Mira es causal, es falta disciplinaria, la inasistencia a las reuniones de bancada, actuaciones contra la buena imagen del partido y, bueno, situaciones similares. Y finalmente, para pasar a las preguntas, las sanciones. Las sanciones afectan diferentes derechos de los diversos sujetos que las reciben. Por ejemplo, en el caso de los partidos, les afecta la personería jurídica, la cual puede ser suspendida o cancelada, es decir, pueden perderla. Los recursos de campaña. Los recursos de campaña puede ordenarse su devolución, pueden suspenderse o puede privarse definitivamente de ese dinero a los partidos. En cuanto a la inscripción de candidatos, hay una sanción según la cual el partido quedaría imposibilitado de presentar candidatos a las próximas elecciones. Otras sanciones afectan el ejercicio mismo del cargo o la curul, es decir, la pérdida de investidura o del cargo, o incluso la remoción del cargo. Se habla cuando son funcionarios públicos que hacen contribuciones a campañas. El patrimonio personal es la multa, la sanción por excelencia en esta parte. Y a nivel estatutario hay algunas como la amonestación escrita y pública, no avalar a ese afiliado, militante, la cancelación de la credencial, la suspensión del derecho a votar en las decisiones internas del partido o en la corporación pública, la destitución en el caso de los directivos o la expulsión. En estos últimos casos, para terminar, quisiera traer algunos ejemplos. Hace poco, no, hace tal vez el año pasado, fue dentro del último año, supimos que en Medellín unos concejales de Centro Democrático habrían votado
para presidente del Consejo por una persona distinta a la que venía siendo apoyada por el partido. El partido les impuso a través de su tribunal disciplinario la sanción de suspensión del derecho a votar en el Consejo por algunos meses. El CNE la revocó por considerarla desproporcionada, porque además se probó que no hubo debido proceso antes de establecer esta sanción. Otro ejemplo, en el caso de la expulsión, lo tenemos recientemente con el senador Roy Barreras, con el ex senador Armando Benedetti, que fueron expulsados del partido de la U y quedaron en una situación en su momento de orfandad allí en el Congreso, sin bancada. En una situación similar están el senador Humberto de la Calle, el representante Daniel Carvalho, que se quedaron sin partido por ser expulsados de Verde Oxígeno. Y bueno, otros casos que conocemos o de amenazas de expulsión. En el caso de Jonathan Tamayo, de ASI, también fue expulsado, senador en su momento llamado Manguito. Y todas estas decisiones pues tienen una impugnación ante el Consejo Nacional Electoral y allí es donde se decide pues definitivamente si se mantiene o no, aunque el acto del Consejo Nacional Electoral es igualmente demandable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Entonces, a partir de este rápido repaso de la potestad sancionatoria del Estado en materia electoral, lo que más quisiera que nos quedara en mente es que es un frente de disciplina del Estado que opera principalmente frente a las conductas de los partidos y de los candidatos, en algunas ocasiones frente a otros sujetos como los gerentes de campaña, algunos ciudadanos, las firmas encuestadoras, que existe una falta bastante amplia y genérica de violación a la normatividad electoral, pero otras mucho más concretas y aterrizadas con correspondientes sanciones. Adicionalmente, que el Consejo Nacional Electoral pues, es un órgano que si bien ha sido bastante cuestionado por su origen y su efectividad, por el hecho de haber estado allí me consta que es una entidad que trabaja con juicio, que se esmera cada vez más por responderle a los ciudadanos en el ejercicio de una función decorosa y eficiente, que todavía hay muchas cosas por corregir, pero que en todo caso existe una autoridad en la estructura del Estado colombiano, coadyuvada por los partidos y movimientos políticos que son particulares, que comparten ese poder sancionatorio, que se encarga de vigilar que los procesos electorales tan importantes, trascendentes para el principio democrático, se realicen con plenas garantías de todas las reglas que los gobiernan. Eso es lo que yo venía a decirles básicamente hoy con relación a esta parte del ciclo de conferencias en derecho electoral y estoy pendiente de las preguntas que puedan tener. Doctora Ana, muchas gracias, su merced muy generosa con nosotros. La explicación pues, de las leyes estatutarias de partidos políticos, la 130 y la 1475. Aquí en efecto en el chat tenemos un par de preguntas, creo que son solamente dos. La primera tiene que ver en efecto con lo que apuntaba su merced, el Consejo Nacional Electoral, y creo que interpela más a su formación de politóloga en ciencia política. En el derecho comparado, habitualmente, ¿quién está entre el Estado y los derechos políticos de los ciudadanos? ¿A quién se le confía la guarda de las elecciones en el derecho comparado? Bueno, normalmente, y eso ha sido una crítica al nuestro. Una crítica al nuestro es que tenemos dividida la competencia en materia electoral en diferentes órganos. En la registraduría, que es un órgano operativo logístico, en el CNE, que es el que es llamado a ser el de inspección y vigilancia antes que de organización, pero que también hace escrutinios y declara elecciones, y adicionalmente es elegido por los propios partidos, postulado por los partidos y elegido por el Congreso y que representa esa conformación en el órgano, y el Consejo de Estado en dos ámbitos diferentes. Nos critican que tenemos como esa diferente naturaleza de control. En otras latitudes, en otros países,
También hay consejos electorales, también hay órganos que se encargan de organizar, desarrollar las elecciones, otros que se encargan de hacer la vigilancia. Lo importante es que siempre exista como el que organiza, el que vigila y el que hace el juicio de legalidad de esas decisiones. Nosotros tenemos acá como la cosa de difuminada, pero en otros países, como en México, está el Instituto Nacional Electoral, hay tribunales electorales. Alguna vez en el Consejo Nacional Electoral me enviaron a hacer una observación sobre unas herramientas de votación que se iban a ensayar en Ecuador. Allá tienen un Consejo Nacional Electoral también. En Venezuela existe un Consejo Nacional Electoral. De modo que normalmente existe, insisto, una autoridad que organiza, otra autoridad que vigila y controla y otra autoridad que es la que se encarga de resolver las controversias electorales, y eso tiene unos diferentes esquemas y diseños pues de acuerdo con la soberanía de cada país. Ana, muchas gracias. La siguiente pregunta tiene que ver con la legislación electoral directamente. Nuestras leyes electorales son dos principalmente, la 130 y la 1475. Tal vez en la legislación comparada, pues hay códigos electorales, codificaciones amplias, el COFIP, el Código Federal de Procedimientos Electorales Mexicanos, por ejemplo, son muy detalladas, son muy precisas. Aquí tal vez lo que ocurre es que la legislación es corta y le entrega la facultad reglamentaria a un órgano electoral. ¿Su merced qué cree de este procedimiento sancionatorio que debería ser de reserva de ley? Bueno, yo ahí quiero hacer algunas precisiones porque si bien la Constitución le reconoce al Consejo Nacional Electoral atribución de regulación, porque pues, es un verbo rector que se usa en el artículo 265 de la Constitución, lo cierto es que en la misma Constitución, en el artículo 152, dice que procedimientos electorales y funciones electorales son de reserva de ley estatutaria. Entonces, en materia de regulación es muy poco lo que se le ha permitido hacer al CNE, incluso el Consejo de Estado en decisiones, en precedentes, le ha tumbado reglamentos de procedimiento de actuaciones administrativas por referirse a funciones electorales. Eso para hacer la precisión con relación a la regulación en manos del CNE. Pero lo cierto es que tú dices que tenemos básicamente dos leyes. Esos son esas que tú dices, la 130 del 94 y la 1475 de 2011, son los estatutos básicos de los partidos, son leyes estatutarias que se vienen incluso aplicando de forma integral porque la 1475 no hizo derogatorias expresas a la 130, entonces ahí como que se cojo de un lado y del otro. Sí, esas son básicamente, pero está el Código Electoral de 1986 en toda la parte operativa de votaciones, escrutinios, pero tenemos otras leyes. Cuando yo trabajé en la registraduría para la elaboración del proyecto de ley del Código Electoral, hicimos un inventario en el que levantamos 20 leyes aplicables vigentes en materia electoral, algunas con contradicciones, otras con vacíos y que compartían vacíos y otras que reproducían normas. De modo que, pues en el panorama internacional, en el derecho comparado, el derecho electoral también empieza como en el nuestro, en la Constitución. Es la base normativa del derecho electoral y pues en general de todos los ámbitos jurídicos, pero en materia electoral definitivamente por tener que ver con la conformación de los poderes públicos, que es propio de la Constitución, primero hay que mirar la Constitución. En nuestro caso, lamentablemente todavía existe bastante dispersión normativa, pero yo diría que básicamente son Código Electoral del 86, Ley 130 del 94, Ley 996 de 2005, que todavía aplica en algunos temas, y la Ley 1475 de 2011, con la expectativa de qué va a ocurrir con el nuevo proyecto de ley estatutaria que se presentó otra vez ante el Congreso con iniciativa del Gobierno Nacional y apoyo de la organización electoral para no solo compilar estas normas que les hablo, sino actualizar la normatividad electoral, sobre todo a las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Se nos quedaba también, doctora, la ley 1909, el Estatuto de Oposición, que también regula La asuntos de ley, partidos la políticos. ley 1909, sí, la ley 1909, pues en materia son como más reglas sustanciales y muy particulares con relación al ejercicio de la oposición. Doctora, le transmito la última pregunta que tiene que ver con la legitimidad para acudir a la organización electoral, al Consejo Nacional Electoral, a presentar denuncias contra los partidos políticos. ¿Quiénes pueden acudir a hacer denuncias contra el comportamiento de los partidos? Ok, en la ley 130 hay un artículo que, si no recuerdo mal, es el 7, que establece la posibilidad de que cualquier persona impugne decisiones de los partidos que sean contrarias a los estatutos. Em, de modo que ahí hay una legitimidad general para cualquier persona y pues eso facilita mucho el control ciudadano. Y los propios partidos, entre ellos y al interior de ellos mismos, pueden hacer vigilancia y también presentar las quejas y las solicitudes que consideren pertinentes contra las decisiones de esas organizaciones. Doctora Ana, muchas gracias por su generosidad con la escuela, con los funcionarios y funcionarias judiciales, con los servidores pues, del Poder Jurisdiccional. A todos y todas que nos han acompañado hasta este momento, muchas gracias por su atención y por su generosidad también con esta capacitación que brinda la escuela. Como siempre, entonces, feliz tarde, tengan feliz resto de día. La doctora Ana Carolina, muchas gracias y hasta luego. Gracias, adiós.